Buenos días, Inge. Buenos días, buenos días. ¿Ya hiciste el deber? Aún no, Inge. Aún no todavía. Hoy empiezo a hacer. Hasta mañana es, Hasta las 11 o hasta las 11, ¿verdad? creo que da 11:55, algo así creo que da, de la noche. Sí. Ajá. Pero ahí te buscas un buen activo. Estaba, a ver qué estaba buscando. Volquetas estaba buscando. ¿Pero para qué? Mm, Uno era una ¿Para qué? volqueta y otro, chuta, ¿cuál era el otro? No, no, pero la volqueta ¿para qué? Ah, maquinaria pesada. ¿Pero para qué la maquinaria pesada? Mm, Es que Creo que verás que tienes que usar eso, tienes que usar eso para obtener para obtener ingresos, para obtener ganancias. sí. Para llevar Maquinaria material, pesada, ¿para qué? para llevar material pesado a construcciones o... Para construcciones. Entonces, Sí. la empresa de construcciones tales, entonces, renueva su maquinaria pesada. Entonces, vos dices ahí puede ser una retroexcavadora, por ejemplo, Ujú. o puede ser su flota de volquetas. Bueno, no sé cómo estén, no sé cómo estén, pero creo que estaban sobre los... Es que eso también es de acuerdo al tonelaje que tienen, porque ellos miden los baldes en centímetros cúbicos, como es en metros cúbicos. Hay de 3, creo que hay de 6, las más grandes de 8, no sé cómo es eso. Entonces, no sé, creo que estaban sobre 113,000, me parece que, algo así. ¿En qué página de eso, Inge? Porque yo En estaba en otra y internet, vendían, pues en el internet, porque en el internet. yo estaba buscando, pero ya vendían unas usadas No, en no, no, es que tienes que 500, poner 60 ahí, ¿qué mil. vas a poner usar? No, no, no. Es que no pongas ahí, tienes que poner, por ejemplo, distribuidores de maquinaria pesada, por ejemplo. Ese Ya. es el problema eso es lo que dicen que tienen que del Google, por ejemplo, del Google ni siquiera no llegan al 23% de lo que tiene el Google. Entonces hay que navegar. Entonces no es que vos vas a comprar, sino que pones distribuidores de maquinaria, pones en este caso, de maquinaria pesada, distribuidores, empresas que comercializan, que distribuyen. Entonces, asimismo, de las diferentes pones ahí maquinaria para la industria de la madera, por ejemplo. Son unas maquinarias inmensas, ¿no ves que ahí meten los troncos del árbol? La materia prima es el tronco del árbol, los árboles, el árbol en sí. Entonces eso entra así, esos árboles inmensos así que vienen, saben traer de diferentes lugares, ¿no? Traen del oriente, de acá de Esmeraldas, por eso es que evitan que destruyan la vegetación, cogen ahí los árboles para hacer la madera. Entonces entran a esa maquinaria. Creo que el primer proceso creo que se llama el laminado. Entonces le sacan todita la corteza, queda limpiecita la madera y luego le hacen como plancha. Entonces ahí van haciendo eso. Pasa algunos procesos de eso.
Encontré una página. Bueno, Sí, ¿cómo no vas a...? Ve, el hecho, verás, ¿cuál es vos puedes ver en cualquier país del mundo, olvídate de eso. La diferencia radica en que, en cuanto tiene que ver claro que acá el precio es mucho más caro por el problema de la importación, porque todo esto es importación, no es que aquí se produce, aquí no producen, no. Pero maquinaria nunca han producido aquí. Medio, alguna cosa pequeña, pero tan pequeña que no. Así maquinaria en lo que tiene que ver para ya la industria en sí, no, aquí todo eso es importado. Entonces ahí es la diferencia, radica la diferencia en cuanto tiene que ver con la importación. Aquí es cara la importación. Entonces tú ves, por ejemplo, un carro, está muy bonito este carro, este Nissan, dice inglés, ¿no? El Qashqai, lindo carro. Entonces dice, bueno, el que es manual, que está desde casi $30,000. Y el automático creo que lleva como 38 por ahí. Aquí por los aranceles que cobran, yo no sé por qué hacen eso. Sí, es prácticamente el doble. Entonces tú ves en Estados Unidos o tú ves de dónde dicen que es de inglés, ¿no? Este Nissan. Entonces en Estados Unidos, verás que importan de Inglaterra, importan para Estados Unidos. Entonces en Estados Unidos máximo estamos hablando de casi 30, estaría máximo unos $18,000. Sí, 18, $19,000. En Inglaterra estaría unos $16,000. Si tienes un carrazo, a lo menos el automático si está más o menos unos 38, la mitad. Entonces aquí es caro es por los impuestos. Entonces. Le ves aquí, le ves en las diferentes distribuidoras el precio. Entonces es una comparación aproximada de lo que es en el país de origen, una comparación de un 40% mínimo de incremento por los aranceles. Entonces, ese es uno de los problemas de las empresas aquí. No es que tienes que pagar la importación de maquinaria. Y la maquinaria es cara. La maquinaria es costosa. Entonces, en traer, solo en traer nomás, solo en embarcar y traer aquí, que mucha de esa maquinaria tienes que traer por barco. Entonces, es costoso. Y los aranceles. Si hablamos de una maquinaria que puede estar costando unos 4 millones digamos, en el país de origen de la maquinaria. Y aquí mínimo te sale unos 7, mínimo. Entonces, por eso es que no, las empresas aquí tienen ese problema en cuanto a su tecnología, a su tecnificación. Pues son algunas que hacen el mayor esfuerzo para traer maquinaria nueva. Maquinaria nueva. Aquí son muchas empresas llenas de, a veces maquinaria ya un poco obsoleta y que tienen que los repuestos entonces los repuestos importan para que siga funcionando más o menos bien. ¿Cuál tiene tecnologías de puntas? La Pilsener. Esa empresa le dieron un vuelco terrible. Es una de las mejores empresas que existe aquí y de Latinoamérica. Por lo menos de Latinoamérica. Tiene tecnología de punta. Y por eso el producto es muy bueno. Muy bueno es el producto de la cerveza. Lo que sucede es que nosotros no tenemos, ¿cómo se puede decir? El hábito en cuanto tiene a este producto. Entonces nosotros lo que utilizamos de este producto es para pegarse la chuma a la borrachera. Eso hacemos. Entonces empleamos dos cervecitas ya, solo dos. Después ya medio, otras dositas. Ya pues, ya estamos con Java ya. Sí, cuando es la parte la parte de la costumbre, la parte de lo que es también la cultura, es que tú, por ejemplo, en el almuerzo,
en el almuerzo, en lugar de un juguito, digamos así. Entonces tomes un vaso de cerveza. Ya es que la cerveza es alimento, ¿no? Entonces ese tipo de cultura no tenemos aquí. Por ejemplo, hace un solazo, ¿sí? Entonces para lo que es la sed, tiene sed. Entonces vas es de la cerveza la pequeña, una cerveza solo eso y punto. Es como que dices, me tomo una gaseosa, así. Sino que nosotros es eso, que nuestra cultura, nuestra costumbre. Entonces, vemos ahí la cerveza ya, chumado. Este es un chumado, este es en Chile, en el almuerzo, a lo menos en cuanto dan en el almuerzo algún tipo de carne, ¿sí? La costumbre, el vaso de vino, verás que es vaso, es cultura, es como tomarse un jugo, así es, pero nosotros no, nosotros tenemos siempre al revés. Y la cerveza de aquí es muy buena. Entonces, por ejemplo, yo cuando voy a la costa, como es a la costa, cuando iba, pues no, antes de esta pandemia. Entonces, yo solo almuerzo para la sed, todo eso, solo cerveza. Y eso como parte del componente de un almuerzo, de una merienda, de algún tipo de comida. Así es, bueno, entonces continuemos nosotros. Racional, pues, ¿Cómo? racional, pues ahí. No, no, es que eso nosotros no tenemos eso, nosotros no tenemos eso. Verás, es que esa es la parte que te explico. No es que de tú con un vaso de cerveza vas a quedar cao, ¿sí? Sino que es parte y al digerir con los alimentos está hecho. Entonces, muchas veces, como ves, por ejemplo, en la costa, ¿no? En lo que tiene que ver con comida costeña, comida de mar. ¿Por qué es por qué es la cerveza? Porque el componente, sobre todo en lo que tiene, como es esto, ¿cómo se llama? O sea, no, no, bueno, es una cosa que tiene, por ejemplo, camarón, ya. Entonces, no, es eso es lo que es que nosotros ni siquiera revisamos. Entonces, el camarón es un tipo de, ¿cómo se llama esto? Es igual que la concha, ¿cómo llaman estos? Este tipo de productos. Bueno, este tipo, si es que es el camarón, el calamar, el, eh, la concha, bueno, este tipo de productos ya preparados, ¿no? Ya preparados, comes. Lo que sucede es que esto viene a alterarte el colesterol. Si comes bastante, si comes también frecuentemente es de eso. Entonces, el momento que comes, ¿sí? Tienes que acompañarle de una cerveza porque la cerveza, por su componente, te baja ese nivel. O sea, te hace como digerir el nivel de estos productos para el colesterol. Entonces, por eso, ¿cómo vas a comer un ceviche ¿cómo es? Con cola o con gaseosa? No, pues tiene que ser con la cerveza, pero es como componente complementario por salud. Entonces, igual es la parte de digestión. Entonces, vas y comes una carne, ya. Entonces, esos restaurantes que son especializados en carnes. Entonces, ¿qué de ahí qué te ofrecen? Te ofrecen un vino, te ofrecen una sangría. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Porque el vino te baja la grasa de la carne. Entonces vas digiriendo y te va bajando eso. No es
que uno va a salir tomándose 2, 3, 4 botellas, no, te va bajando. La grasa de lo que contiene la carne. Entonces, por eso son los componentes, ve, los expertos, ¿qué no han hecho en esta parte? No es ese el sentido de lo que se determina. Entonces, esos grandes asados, por ejemplo, esos grandes asados en Estados Unidos, es al lado la botella de vino o es el vaso ese grandote de cerveza. Sí, igual que en esto de las pizzas también es. Esos vasos grandotes que son esos vasos grandes de cerveza como barriles que llaman. Igual parte de la comida mexicana también. Entonces eso es lo que baja el efecto de por ejemplo, la lasaña, ¿no? La lasaña estilo mexicano, no me acuerdo el nombre de una comida que le hacen así, que es hasta picantes. Entonces eso acompañado de las cervezas que te va aliviando, Entonces así son partes de las culturas pero nosotros no tenemos esa costumbre. Aquí lo que tenemos costumbre es que hay que tomar y ya, o sea, 2, 3, 4, 6, 10 botellas, 20 botellas, hasta quedar ahí hecho pedazos. Entonces, ese es nuestro problema. Nosotros decimos, vamos a comer una pizza. Depende de los componentes también, ¿no? De la pizza. A ver, póngale uno de estos vasitos grandes de cerveza. Te vacían una cerveza entera, una cerveza grande. Sí, porque el componente te ayuda a los ingredientes que tiene la pizza a bajar el efecto que tiene. Entonces, no es la costumbre, es la costumbre. No es más. Así es. Bueno, sigamos nosotros donde nos quedamos. Inge, buenos días, una pregunta del deber. ¿Sí le puedo preguntar? ¿Por qué no vas a poder preguntar si, bueno, que te asomas de repente, si pregunta nomás? Lo que dijo del activo, dijo como que el activo debe ser algo como dijo un carro así, que no se pueda. Se me fue cuál era el activo. Que el Claro, activo debe ser intangible, un activo fijo e intangible. ¿de dónde sacas vos eso? ¿Qué horas he dicho? Usted dijo que hay que consultar un activo con especificaciones, ¿Y qué es activo intangible? algo que no se Por pueda. eso, pues, ¿qué especificaciones va a tener? Ay, entonces sería el El tangible. activo, consultas, digo, por ejemplo, consultas de qué tipo de maquinaria utilizan para el procesamiento de chocolates, por ejemplo, para la Ay, elaboración. Esa ay, maquinaria, ese es el activo. Ese es ay, activo fijo, tangible, no intangible. Entonces, ¿qué tipo de maquinaria? ¿Cómo se llama esa maquinaria? ¿Qué especificaciones técnicas tiene esa maquinaria? y ahí los datos nos inventamos Pero cualquiera. tienes que inventarte que tengan relación con el valor que tiene ese activo. El valor sí, el valor va, sí se puede consultar el valor de eso. Ay, gracias, Entonces, por ingeniero. ejemplo, una maquinaria de esas te dice, cuesta $400,000. Entonces, tú puedes establecer posibles ingresos que tenga la presupuestación de los ingresos sobre los 4,5 millones, 5 millones. Así es. Es que es Ay, producción, ay, eso quería saber. pero Gracias. no es activo intangible. Es que lo que pasa es, tienen que oír bien, tienen que entender bien, por eso se les explicó. Entonces, las especificaciones ahí ponen esta maquinaria para la elaboración de esos productos. Entonces, esta maquinaria.
Entonces, ¿cuánto cuesta la maquinaria? Siempre, por lo general, la maquinaria es costosa. Entonces, igual tienen que buscar un tipo de estos activos que sean costosos, que sean altos. No vas a poner una licuadora. ¿Qué ganancia haces con la licuadora? ¿Cierto? No estamos nosotros como la vecina en el mercado que hace sus juguitos y utiliza 2, 3 licuadoras. Sino que el activo, el uso del activo, estamos hablando nosotros de empresa. Ese activo le genere ganancias a la empresa, le genere ingresos a la empresa. A eso se refiere. Entonces, las especificaciones, ya les dije, tienen que escribir, no copiar. No, mejor dicho, no pegar, porque cogen y pegan y no saben qué pegan. ¿Sí? Especificaciones técnicas. Les ponía el ejemplo de un vehículo. Entonces, cuando compras un vehículo, te dan una especie de libro que es como manual del vehículo. Ahí te dicen todas las características, especificaciones que tiene el vehículo. Sistema eléctrico, vidrios polarizados, que llantas, ¿cómo se llaman estos? Antiadhesivos, dice, como un poco de cosas. Bueno, yo no me acuerdo bien de eso. Antideslizantes se llaman las llantas. Llantas, ahí viene del tipo de vehículo, llantas ring 14, ring 13, ring 15, ring 16. Eso es el diámetro que tienen las llantas de los diferentes vehículos. Cilindraje, capacidad el peso, sin número de cosas. Cuando son los otros que utilizan cuántas toneladas carga, por ejemplo, un tráiler, cuántas toneladas lleva. Hay trailers que tienen 18, otros tienen 24 llantas. Bueno, tracción en las llantas, un poco de características. Tienen 12 marchas, otras tienen 18 marchas. Así, esas son las especificaciones técnicas. Entonces, eso es lo que hay que consultar y ponerse los datos y hacer el ejercicio, los 2 ejercicios. Ahí está más claro. Sí, Inge, sí, ya le entendí. A eso se refiere. Entonces, igual está ahí, ¿no? Revisen el video, también está ahí. Revisen el video. Entonces, igual hay que tener coherencia en cuanto a los datos. Si vas a comprar, vas a cambiar uno de estos bienes, tienes que cambiar por uno mejor, pues. No vas a comprar algo peor o a cambiar por algo peor, que en lugar de producirte ganancias te va a producir pérdida. Sería absurdo. Entonces, igual en la casa dice, ya está obsoleta la cocina. Ya le tienes algún tiempo, algunos años la cocina ya cambiemos, entonces tienes que cambiarle por una mejor, ¿cierto? Te cocina en menor tiempo, tenga más amplitud, todo. Eso es el sentido. Por algo mejor, porque si vamos a cambiar por algo peor de la que tengo, entonces ¿para qué? Entonces ahí vienen los resultados establecidos. Ya, entonces vamos a esta parte del apalancamiento financiero. Entonces aquí también establece la capacidad de la empresa para emplear los cargos fijos financieros. Ya. Hay una parte que se determina dentro del apalancamiento financiero, ¿sí? En la cual ya vamos a ver el formato respectivo porque es igual un formato que se trabaja con ese formato, en la cual establece las finanzas, ¿sí? Establecen las finanzas a las empresas como parte de estrategia que las empresas puede ser la empresa más poderosa del mundo.
Estamos hablando nosotros de las actividades de la empresa. ¿Sí? Que las empresas, como estrategia, tengan endeudamiento. Entonces, claro que este endeudamiento, sobre todo este tipo de endeudamiento a largo plazo, porque también tienen el endeudamiento a corto plazo. ¿Sí? Así tenga la empresa. Entonces la empresa dice, yo voy a comprar maquinaria, dice la empresa. Yo tengo los 10 millones, 20 millones de dólares, supongamos. Entonces la técnica financiera como parte de estrategia le dice no. ¿Sí? Entonces esta empresa se supone que para tener esa cantidad de dinero, es una empresa fuerte, ¿no? Es una empresa que genera muchísimos ingresos para tener y poder pagar este tipo de bienes al contado. Entonces le dice la técnica financiera que no es posible en esto trate de endeudarse. Como es un activo costoso, entonces dice traten de endeudarse a largo plazo. Entonces, ¿cuál es la finalidad de endeudarse? Claro que nosotros ya conocemos las empresas, ¿sí? El endeudamiento de la empresa no debe sobrepasar el 40% del total de activos. Entonces, como las empresas tienen deudas a corto y a largo plazo, entonces, esas deudas a corto y largo plazo no deben pasar el 40% del total de activos. Entonces, digamos, una empresa tiene $1 millón de activos. 1 millón. Entonces, la recomendación está establecida que máximo se puede endeudar el 40%, que equivaldría a $400,000. Y de ese endeudamiento, el endeudamiento a largo plazo sea mayor que el endeudamiento a corto plazo. En lo que respecta a la parte de la gestión empresarial. Entonces dice, yo sí tengo para pagar, yo sí tengo para pagar. Sí. Entonces mejor, claro que la empresa se queda sin deuda, sí. Pero hay la otra parte de lo que estamos hablando nosotros de las rentabilidades. Entonces, ¿por qué le recomiendan a la empresa que se endeude? Sobre todo cuando va a hacer estas inversiones. Porque, por ejemplo, a corto plazo de ley queda. De ley queda porque ya saben ustedes que los proveedores son acreedores a corto plazo. Y el proveedor le dice, bueno, la otra semana vengo a cobrar. A ella le está dando un pequeño plazo. ¿Sí? Siempre va a estar las empresas, aunque sea un determinado tiempo, va a estar endeudada a corto plazo. Y además los componentes que tiene los otros rubros de las deudas a corto plazo. Entonces, pero a largo plazo les recomienda. Entonces dice la empresa, voy a cambiar unos activos fijos, me están costando 400,000. Entonces le dice, usted haga endeudamiento. ¿Por qué le dices? ¿Quién sabe? ¿O quién puede decir por qué le recomienda? ¿O por qué le recomendaría? ¿Cuál A era ver, la pregunta, Inge? ¿Por qué no lo oí bien? contesta Brian, a ver si tienes una idea de por qué le recomienda. ¿Estás ahí, Brian? ¿Sí? Mande, Inge, no le escuché. Puedes repetir. ¿Por qué le recomiendan a la empresa que se endeude sobre todo a largo plazo? ¿Por qué? A ver.
sea, sobre todo en esto de inversiones en activos fijos. Productivos tiene que ser el activo fijo. Déjame darme la idea. ¿Por qué la empresa le Pero dice? apaga el radio porque estás viendo otras cosas. Apaga, apaga. No, es mi abuelita está viendo la tele. No yo. ¿Por qué espérame, déjeme pensar, si no, he de decir cualquier tonte. Le recomiendan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será? Para que el valor de pago no sea tan pesado para la empresa. Las cuotas no sean tan pesadas para la No, empresa. no, es que si tienes plata, pagas, pues. Si tienes plata, pagas. Mm, Lo que aquí es una recomendación, claro que de este límite no puede pasar, ¿no? En lo posible no debe pasar del 40% del total de activos, de los cuales mayor tiene que ser la deuda a largo plazo que la de corto plazo. Esas recomendaciones. Entonces no siempre pasa eso, tienen deudas a corto plazo mucho más altas que las deudas a largo plazo. Se les complica porque tienen que pagar esas deudas a corto plazo en menor tiempo, por eso dice a corto plazo. Entonces se les va complicando a las empresas. Entonces muchas de ellas, como les decía, no acatan. Y además no toman parte de lo que son estas recomendaciones. Como les decía, hay muchísima técnica. Y no es solo aquí, ¿no? Es en muchísimas partes, ¿no? Sería porque para esto de lo que dijo, porque la empresa está pidiendo que se endeude a largo plazo, creo que dijo no Inge. Sería puede ser para mejorar su capital. No. Deuda no es el capital, es deuda. Mm. Es deuda. Ya. El sentido establece que al comienzo yo les dije, ¿no es cierto? En la estructura del balance general. ¿Sí? Entonces por ahí creo que anda la... Milena, ¿cuál es la estructura del balance general? Activo, A ver, sigue. activo que es igual a pasivo más patrimonio. Activos igual a pasivo más patrimonio. Ya. Entonces las empresas. Es que nosotros cogemos una contabilidad que el activo, que el pasivo, que las cuentas, ya. Bueno, es el proceso contable. Pero vamos a nosotros, a esta parte de aquí, a la estructura esto, de toda empresa, de toda entidad. Entonces el activo está compuesto por el pasivo más el patrimonio. El pasivo son fuentes de financiamiento, son deudas, fuentes de financiamiento ajenas, por eso son deudas. Y el patrimonio es una fuente de financiamiento propia, porque es el aporte de los propietarios de los socios. Entonces son fuentes de financiamiento unas ajenas y otras propias. Entonces de esto se abastece el activo. Si compramos mercadería, se abastece el activo, entra acá, pues entra el activo, la mercadería entra al activo. Y acá se va inflando lo que es la deuda a los proveedores. ¿Sí? En cambio, si acá tenemos nosotros el financiamiento propio, recursos propios para la empresa, no pasaría nada. Pero la empresa tiene estas dos fuentes de financiamiento. Entonces aquí estamos nosotros, en las fuentes de financiamiento ajenas.
Y sobre todo en lo que tiene que ver, de estas ajenas unas son, o deudas, ajenas o deudas. Sí. Y siempre va a existir lo que nosotros oímos hablar, el crédito. Entonces los proveedores dan crédito. ¿Sí? Los bancos dan crédito. En otras palabras, fían a la empresa. Y la empresa se compromete de acuerdo a su capacidad de gestión. Entonces, se compromete a pagar estas deudas, sea a corto o a largo plazo, a pagar estos créditos. Siempre va a existir, el crédito siempre existe. El crédito siempre va a existir, nunca va a dejar de existir. Porque sería, ya no habría, primero el momento de que se suspenda el crédito, ya no habría negocio para el sistema bancario financiero, pues. ¿Qué negocio va a haber ahí? Porque el sistema bancario financiero, ¿cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio de eso? Captar dinero y prestar. Entonces, las modalidades que tienen para captar los ahorristas, los socios, no dice cuánto. Dice captar a través de los ahorristas. Captan dinero. Entonces, por eso tienen ahí, ustedes tienen, yo tengo una cuenta en el banco, el otro tiene otra cuenta en el banco, el otro tiene dinero a plazo fijo, etcétera. O en cualquier institución financiera. En una mutualista, en una cooperativa de ahorro y crédito. Entonces, ese dinero que captan estas instituciones de la gente, eso prestan, pues. Eso se llama crédito. Y por el crédito cobran un interés. Ese es el negocio. Captar dinero de los ahorristas y prestar. Entonces, si se elimina esto, se acabaron esas entidades. Sí, y se acabaron en uno de los componentes del sistema financiero, que es el crédito. Sí, siempre va a así, así sea por más pequeño que sea, siempre va a existir el crédito. Siempre, siempre. Les en cuenta ustedes los almacenes que venden a crédito. Una gran cantidad de almacenes que venden a crédito. Por vender a crédito, por dar plazo para pagar, cobran un interés, pues. Entonces, esa es parte de su negocio también. Además de que venden su mercadería, también cobran esos intereses. Eso ingresa. Son intereses ganados. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la finalidad de la recomendación? Como les digo, no puede excederse de esto. De la empresa. ¿Sí? ¿Cuál es la recomendación? Que se endeuda a largo plazo. Entonces, la empresa al endeudarse a largo plazo, sobre todo a largo plazo, porque también, como les digo, se endeuda a corto plazo. Igual es el mismo tratamiento. Sino que a corto plazo tiene que pagar en menos tiempo. Ese crédito que le han concedido, sino que a largo plazo tiene mayor disponibilidad de tiempo para cancelar. Entonces, este financiamiento, este endeudamiento que hace la empresa, ¿sí? En la recomendación de las finanzas, se establece para qué, con ese dinero que le da el préstamo, el crédito, ese dinero la empresa pueda generar, ¿sí? Y tiene que generar ganancias, tiene que generar primero los recursos para pagar ese crédito y a la vez para generar ganancias. Para generar ganancias. Entonces, esa es la finalidad. Entonces dice usted, endeúdese y con ese dinero usted trabaja. Con ese dinero usted, que es dinero ajeno, usted va a producir. Va a generar ingresos, va a poder pagar el préstamo, el crédito y generar ganancias con dinero ajeno.
Entonces, esa es la finalidad, esa tiene el fin. ¿Sí? Entonces, la empresa dice, yo me voy a comprar, como les digo, un activo que tenga un valor representativo, un valor alto. Le dicen, endeúdese, porque la utilización de ese activo, entonces ahí está trabajando con ese activo. Entonces dice la empresa, voy a comprarme unos 2 trailers, por ejemplo. El uso de ese activo, el poner en funcionamiento ese activo, los trailers, para carga pesada, entonces ponerle a trabajar a ese vehículo, a esos vehículos. ¿Sí? Entonces le va a generar ingresos. Parte de esos ingresos va a ir pagando esa deuda que es a largo plazo y a la vez va generando ganancia. ¿Sí? Por eso es que nosotros oímos hablar, y creo que ustedes algún rato asistían a esas charlas que decían de emprendimiento. Sí, entonces, ¿qué ofrecían en el emprendimiento? ¿Qué les decían? Crédito. Sí, vamos a dar crédito